El Señor sigue tratando con cada uno de los que estamos aquí, y esto es muy agradable, que el Señor siga trabajando con nuestros corazones, que Él siga trabajando con nosotros es un privilegio. Que Él nos muestre su grandeza, su amor, su misericordia, su gracia, es una bendición. Que Él nos muestre que siempre nos espera con los brazos abiertos cuando estamos en un lugar como este o decidimos nosotros buscar el rostro de Dios en casa. Es una bendición saber que Él siempre me espera, porque Él es mi Padre, Él es nuestro Padre amado, y Él como Padre siempre espera que cada uno de nosotros, sus hijos, corramos a su presencia para buscar su rostro, porque Él es el único que realmente va a saciar nuestra alma, va a dar fortaleza a nuestro cuerpo cansado y agotado. Él es el único que va a obrar en nuestra vida para que aún en las aflicciones, en los momentos difíciles, podamos salir adelante, porque el Señor fue el primero que salió en las aflicciones que le tocaron vivir. Y vaya que las aflicciones y lo que el Señor Jesús pasó en el tiempo de los juicios civil o religioso, y en el momento o antes de la crucifixión, lo que el Señor Jesús pasó fue algo que sobrepasa nuestro entendimiento. A veces decimos que nosotros sufrimos y que somos los más sufrientes y que nos angustiamos en la vida. Tal vez aquí nos hemos angustiado por algo, pero la verdad, el que más se ha angustiado, el que más se ha afligido y sin razón de tener aflicción, congoja y angustia, fue el Señor Jesús. La aflicción y la angustia del Señor fue por nosotros. Si estamos, fue por nuestra causa, fue por mí, fue por ti, fue por nosotros, fue por ustedes, fue por ellos, fue por los hombres y las mujeres de este mundo, en todas las edades y en todos los tiempos. Por eso, en esta semana estaba preguntándome qué voy a predicar el domingo. Y tengo algunas prédicas ahí pendientes. Una que se llama Hablemos Claro. Si estamos, pero esa todavía está pendiente. Otra que se llama Embajadores del Reino. Y otra que ya no me acuerdo. Así se llama, ya no me acuerdo. Y esta que nació por causa de que estaba soñando antier, me parece, o el jueves o viernes. Y yo estaba soñando porque yo le había preguntado a Dios qué predico. Y entonces yo estaba en el sueño, estaba predicando, y algunos de ustedes estaban en el sueño. Y estaba predicando acerca de Isaías 53, verso 7. Isaías 53, 7. La prédica se llama Isaías 53, 7. Digo, a veces uno se complica cómo le pongo, qué pongo a la prédica. Ay, yo no pone nombres así para ver si llama la atención. Pero hoy dije, le voy a poner Isaías 53, 7. Casi se me quiebra la cabeza, pero no. Pero estaba soñando, en ese sueño estaba predicando. Algunos de ustedes estaban ahí. El lugar era más grande, era un auditorio, pero estaban ustedes ahí. Muchos de ustedes ahí estaban en esa reunión, y otros me ayudaron a leer el pasaje. Y entonces ese pasaje lo leímos varias veces en ese momento del sueño. Y entonces cuando yo me levanto, tengo ahí claro que es el versículo de Isaías 53, 7. Si estamos, tengo en claro, ahí está el mensaje. Y entonces voy a Isaías 53, 7. Veo lo que dice el pasaje, y entonces entiendo que Dios quiere hablarnos acerca de esto. Porque en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. ¿Sí estamos? ¿A cuánto le gustan las aflicciones? ¿A cuánto le gustan los momentos de angustia? ¿A cuánto le gusta pasar por momentos difíciles de la vida? ¿A cuántos de los que están aquí? Levante la mano. ¿A nadie? Pero vamos a pasar. A nadie nos gustan momentos de aflicción, de dolor, de tristeza, momentos de angustia. Absolutamente a ninguno de los que estamos aquí. Y si alguien hubiera dicho, a mí me gusta, le hubiéramos dado un premio entre todos. Ya hasta tenía pensado qué hacer para darle un premio al que le gustan las angustias, las aflicciones y el dolor. Pero el mismo Señor Jesús dijo, cuando Él estaba orando por sus discípulos, y de paso oró por nosotros, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar. ¿Qué dijo? Pero confiad, yo he vencido al mundo.
En el mundo, queridos hermanos, iglesia, los que me escuchan, los que me van a ver a través de redes sociales, los que no vinieron, los que dejaron la silla vacía, les digo, en el mundo vamos a tener aflicción. Mientras estemos en este mundo, va a haber aflicciones, va a haber momentos difíciles, momentos de crisis, momentos de lloro, momentos de dolor, momentos de aflicción, momentos donde nuestra alma pareciera que ya no quiere seguir adelante, momentos donde pareciera que no hay razón de seguir, momentos donde pareciera, ¿para qué voy? ¿Para qué sigo? ¿Para qué leo? ¿Para qué oro? ¿Para qué hago tal cosa? Pero ¿sabes una cosa? El Señor Jesús dijo, y lo dijo para que nosotros supiéramos claramente que en el mundo tendremos aflicción, pero que tengamos la confianza puesta en Él, que ya pasó las aflicciones. Y si Él pasó las aflicciones, entonces quiere decir que sí se puede. Quiere decir que el Señor Jesús, que pasó por ellas, ya dio el resultado esperado, y ya dio y dejó el camino para que nosotros también pasemos por él y podamos salir adelante sabiendo que no estamos solos. Qué agradable es que el Señor Jesús nos haya dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué agradable es saber que contamos con aquel que es nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros, y que a pesar de las aflicciones que Él pasó y los momentos de angustia, Él pudo vencer. Amén. Así que hoy tendríamos que estar con un corazón dispuesto a pasar por todo lo que Dios permita, sabiendo que vamos a salir a la otra orilla con la bendición de Dios. Vamos a salir hacia el otro lado. Tal vez nos toca llorar, nos toca afligirnos un poco, nos toca estar tal vez angustiados, pero que pasamos al otro lado, porque cuando no podemos más, el Señor no solamente nos toma de la mano, el Señor nos carga entre sus brazos como las ovejas suyas que somos, como ovejas de su prado, y nos da la oportunidad de poder vencer y de poder salir. Amén. Angustia. Angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intenso, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. Eso es angustia. Angustia es un estado de intranquilidad. No sé si usted se ha sentido angustiado en la noche o en la madrugada o en el transcurso del día. Se siente angustiado porque siente que hay peligro, siente que algo va a suceder o considera que algo va a pasar. Y bueno, ya ahorita hay profecías para el año 2023 y algunos ya nos echaron la tierra encima y hay profecías que ya se dieron. Algunos ya dicen que va a haber inundaciones, otros dicen que va a haber algunas cosas terribles, pero yo le digo, sí va a suceder en muchas cosas, pero lo maravilloso y la buena noticia es que Dios está con nosotros y nos va a ayudar a pasar cualquier aflicción que nos toque en este tiempo y en el tiempo que viene, porque Él es nuestro Dios. Si en el pasado nos ha sacado de aflicciones, de momentos difíciles, Él lo va a volver a hacer, porque Él nos guarda y nos cubre en sus preciosas manos. Pero cuando hablamos de esto, cuando hablamos de angustia, la angustia puede afectar el razonamiento, los sentimientos, las acciones. La angustia puede afectar a la persona o las personas de tal manera que la persona se puede enfermar por causa de la angustia. O si está enferma, la angustia le impide que sane en el momento que debe de sanar. Hay gente enferma y angustiada y por la angustia no sana porque tiene una angustia. Es mejor que si tú y yo pasamos por momentos ya sea de enfermedad, dolor, aflicción, confiemos, tengamos la confianza depositada en nuestro Señor, confiemos en Él, confiemos en sus palabras, en sus promesas, confiemos que Él nos va a sacar de la angustia si es que nos toca pasar. Qué bueno sería que no tuviéramos angustia ni aflicción en la vida. Qué extraordinario sería eso. ¿Le parecería extraordinario, sí o no? Sí. Así que cuando estemos pasando por cualquiera de esas cosas, lo primero que tenemos que hacer es correr a nuestro Señor para depositar delante de Él las cargas, las angustias, el dolor, la aflicción, y entonces carguemos menos y confiemos más. Adoremos y exaltemos más al Señor en lugar de quejarnos de lo que estamos viviendo.
porque podemos pasar por muchas cosas, pero cuando le alabamos, le cantamos y confiamos que Él va a obrar, las cosas se vuelven más fáciles, porque Él que va con nosotros va haciendo la obra, aunque a veces no alcanzamos a ver lo que Él hace. Amén. Aflicción, y aflicción es abatimiento, tristeza. Aflicción es el resultado de afligirse. Y cuando hablamos de esto, es un sentimiento profundo de tristeza, de pena, de dolor. Es un sufrimiento profundo, grave. Hay gente que tiene aflicción crónica. Hay gente que usted la ha conocido, tiene aflicción crónica. Una aflicción que ha durado muchos años por causa de la pérdida de un ser familiar, por causa de la pérdida de alguien. Inclusive hay gente que se ha afligido porque ha perdido a su mascota. Hay gente que ha perdido a su mascota, que puede ser una tortuga, un perro, un gato, o una, no sé, hoy vemos tantas mascotas que el hombre toma, y entonces el hombre dice que su mejor amigo es el perro. ¿No ha escuchado eso? Y el hombre, cuando muere el perrito, está afligido, llora. Y hay gente que se le murió ya la mascota y hace años que se murió y sigue afligido porque la mascota se murió. No, hombre, ya suéltelo en el nombre del Señor Jesús, búsquese otra mascota. Pero hay gente que tiene una aflicción crónica. Tal vez perdiste a alguien, un familiar, un ser querido. En medio de la pandemia algo sucedió. Hay una aflicción crónica, pero eso hay que llevarlo delante de Dios para que Él obre de tal manera que nosotros podamos salir sabiendo que Él es bueno con nosotros, y Él nos permite tener la fortaleza, la fuerza, y nos permite salir adelante a pesar de todas las aflicciones que pueda haber. Porque si no, te vuelve crónico y te afliges por todo, o te afliges cuando te recuerdas de tu ser familiar o de la persona que perdiste. Hay una aflicción. Claro que uno se puede acordar, ya sea de la persona que falleció, ya sea el abuelo, el papá, la mamá, alguien. Claro que hay recuerdos, eso es lógico que te acuerdes. Pero cuando te acuerdes, si no te causa dolor, es que ya fuiste capaz de decirle a Dios gracias por el tiempo que estuvo, por el tiempo que nos lo prestaste, gracias por el tiempo que estuvo con nosotros. Y entonces continúas adelante confiado o confiando en que Dios te ha de guardar y te ha de dar la oportunidad de ver su bendición en tu propia vida, mientras le agradeces a Dios por lo que ya sucedió. Amén. Así que dice el pasaje: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Amén. Pero antes de continuar, si está ahí, le pido que lo lea conmigo, fuerte y claro. 1, 2, 3. Muy bien, pero otra vez, 1, 2, 3, que se escuche. Muy bien, ¿ya se lo está aprendiendo o todavía no? Ahora dígalo sin ver. Cierre los ojos y dígalo. Si no es así, subráyelo. Le puedo hablar de todo del pasaje o de todo el capítulo, pero hoy nos vamos a enfocar en esta parte, porque este capítulo está muy rico y tiene mucha palabra, sobre todo profética, que se cumplió en el Señor Jesús. Isaías, cuando escribe de esto, él escribe: y ninguna otra profecía es tan clara como el mensaje que vemos aquí acerca del sufrimiento, la humillación, el dolor y lo que iba a pasar con el Señor. Pero también vemos acerca de la exaltación de aquel que sufrió y de aquel que se angustió por causa de nosotros. Llámese
que la aflicción, el dolor y lo que el Señor Jesús pasó no fue porque Él hubiese pecado. Eso tiene que quedar bien claro. Si estamos en el pasado, nos dimos golpe de pecho, a lo mejor usted en algún momento, y que dijo: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Sí se acuerda? Ni sabía qué estaba diciendo, pero lo que estaba diciendo es: por mi culpa y gran culpa fue que Él padeció, fue que Él se afligió, fue que Él pasó por dolor, pasó por tristeza, pasó por vergüenza y pasó por tantas cosas. Fue por mi culpa, porque a mí me tocaba pasar por todo esto y pagar el precio por causa de mi pecado y de mi maldad. Pero Él decidió hacerlo. Y entonces, cuando vemos esta palabra que escribió, en este caso Isaías, vemos que en el Señor Jesús se cumple lo que realmente se habló muchos años antes, a través de lo que iba a suceder con el Mesías, con el ungido, con el enviado, con el Hijo de Dios. Se cumple en el Señor Jesús. Y podemos ver algunos pasajes. Hay muchos pasajes que dan referencia a esto. Por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 32 y 33. Si lo ponen ahí está bien. Dice el pasaje de la escritura que leía. ¿Sabe quién estaba leyendo esto? Un hombre que era eunuco. Ni el nombre pusieron. ¿O sí pusieron el nombre del eunuco? No pusieron el nombre. Pero dice que el eunuco iba en el desierto. De repente Felipe se acerca ahí guiado por el Espíritu de Dios, y el eunuco está leyendo esta porción de la Biblia del profeta, y él ni sabe lo que está leyendo. Posteriormente Felipe le tiene que explicar. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Cuando Felipe se acerca al carruaje donde iba este hombre, que era un eunuco, que tenía al parecer un cargo en África, este hombre estaba leyendo, pero no entendía. Tal vez muchas veces nos ha pasado a nosotros que hemos leído la Biblia, no entendemos absolutamente nada, o entendemos muy poco. Pero aquí el pasaje, o lo que leemos en esta porción que estamos viendo, es entendible el sufrimiento y lo que el Señor Jesús pasó. Es entendible lo que sucedió. Claro que después, posteriormente, lo que hace Felipe es que le explica que está hablando no del profeta, aunque el profeta también sufrió. El profeta murió por causa de hablar acerca de estas cosas y de llamar a un pueblo a un arrepentimiento verdadero. Pero aquí está hablando más bien del Mesías, del ungido, del que había de venir, del Señor Jesús. Y cuando él habla de esto, es que hace referencia al suceso más importante de la historia en la tierra. Y el suceso más importante de la historia en la tierra es que el Señor Jesús haya venido, haya entregado su vida, haya muerto por nosotros y haya resucitado, y hoy se encuentra en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, donde hay 2 o 3 en su nombre. Dijo que Él está ahí. El Señor, en toda palabra profética que se habló acerca de Él, el Señor las cumplió de manera natural. Y Él glorificó a Dios cuando obedeció en todo lo que tenía que hacer. ¿Sí estamos? Él glorificó al Padre cuando Él puso su vida por causa nuestra. Él glorificó al Padre cuando decidió poner su vida por nosotros. Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo, dijo el Señor Jesús. Y sabe que cuando Él pone su vida y cuando Él da su vida por causa nuestra, Él está glorificando al Padre. ¿Le dolió al Señor Jesús? Pregunto, ¿le dolió? ¿Hubo dolor en su cuerpo? ¿Hubo dolor en su alma? ¿Hubo dolor en su espíritu? Sí, el Señor padeció dolor, padeció momentos difíciles.
Pero Él se mantuvo firme hasta el final, por causa mía. Diga, por causa mía. Él se mantuvo firme hasta el final, porque me ama. Amén. Así que debemos de sentirnos amados, porque nuestro amado obedeció en todo al Padre en la obra que se había establecido que Él llevase a cabo. Amén. Fue el siervo justo de Dios. Nadie lo podía culpar de pecado alguno. El Señor Jesús fue justo. Nadie lo podía culpar de pecado. Nunca nadie de sus enemigos encontró pecado en Él. Nunca ninguno de sus enemigos encontró injusticia en el Señor Jesús. Nunca el Señor Jesús habló una palabra antisonante, una palabra de doble sentido. Nunca el Señor Jesús habló de más, tampoco habló menos de lo que debía hablar. Pero el Señor Jesús, Él pudo glorificar al Padre, le decía, pero también Él fue un siervo justo delante de nuestro Padre. Nadie lo podía culpar. Y en todos los momentos que pasó por los juicios civiles, el juicio religioso, Él se mantuvo, inclusive como el pasaje lo dice, Él cerró su boca y enmudeció. Y le preguntaban una y otra vez, hasta que le hicieron algunas preguntas puntuales y dijo, bien has dicho, o tú lo has dicho. En el capítulo número 27 de Mateo, verso 3 y 4 y verso 24, Mateo 27, tres y 4, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. El mismo Judas que le entregó, él decidió regresar las monedas que le habían dado por el Señor Jesús, reconociendo: Él nada injusto ha hecho. Él es justo, es inocente. El mismo Judas que fue engañado por el adversario y que fue influenciado en algún momento determinado, él decidió delante de las personas reconocer que había entregado a un inocente para ser enjuiciado. Y en el versículo 24, ¿qué dice? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Qué dijo Pilato? Reconoció: inocente soy yo, dijo. ¿De quién? Reconoció que el Señor era justo. Y cuando Pilato mismo dijo que si era el rey, tú eres el rey, y Pilato quería saber la verdad, y el Señor Jesús dijo algunas palabras: bien has dicho, porque mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, pudiera pedir legión de ángeles para que me defendieran, dijo el Señor Jesús en algún momento determinado. Pero el Señor Jesús, en el momento donde lo enjuiciaron, donde lo golpearon, lo lastimaron, donde estaba afligido y estaba agotado por todo ello, Él mantuvo su boca cerrada, porque como cordero fue llevado al matadero. Los corderos tienen características. Una de ellas es que el cordero, cuando es trasquilado, bueno, hay unos que son buenos para cortar la lana del cordero, pero el cordero, cuando se le quita la lana, el cordero no grita, no chilla, el cordero no se rebela, el cordero no hace ruido, el cordero no se resiste, el cordero no hace nada. Él es llevado y mansamente le cortan ahora sí la lana. Y también el cordero, cuando se ofrecían corderos, el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan bien lo dijo. Y entonces los corderos, cuando eran llevados a sacrificio, ya sea por una momento, oportunidad de dar gracias, o por la causa que fuese del Antiguo Testamento, cuando se llevaba un cordero para ser
para ser sacrificado, una característica de ellos es que el cordero no gritaba, no lloraba. Usted ve los puerquitos, por ejemplo, cuando el puerco lo matan para hacer los chicharrones tan sabrosos que están, el puerquito se avienta toda una sinfonía de chillidos. ¿No lo ha visto? Y el puerco chilla y hace todo un alboroto. Y después, claro, pasa un tiempo y el puerco se muere. Pero en este caso el cordero no es así. Por eso cuando está hablando de esto, está hablando que el Señor Jesús, cuando fue llevado a los juicios políticos, los juicios religiosos, Él no abrió su boca, mas dijo algunas cosas solamente para confirmar quién era Él. Él enmudeció por causa del amor que tiene a nosotros su pueblo. Él enmudeció para darnos la oportunidad de que nosotros hoy, en la aflicción que nos toque, en la aflicción que nosotros pasemos, lo primero que hagamos, no abras tu boca para empezar a dudar de Dios o decir Dios se equivocó, creo que Dios se le pasó la mano, la aflicción que traigo es pesada. No, mejor dile a Dios gracias, aquí estoy, sé que voy a poder pasar porque estás conmigo. Porque de igual manera, si somos como ovejas, como el Señor Jesús así nos ve, tenemos que aprender muchas veces a no hablar, sino a ir a aquel que quita las cargas, que quita las aflicciones y el dolor. Pero el Señor Jesús enmudeció, no abrió su boca, se mantuvo, porque Él tenía una plena confianza que nadie más podía ver, la confianza que el Padre le iba a librar de la muerte. Y aunque padeciera dolor, aflicción, tristeza, aunque padeciera burlas y todo esto, el Padre, por la obra y por el poder del Espíritu Santo, le iba a levantar de los muertos. Y yo estoy seguro que mientras el Señor Jesús no hablaba audiblemente, Él oraba a Dios en su alma, en su corazón, en su espíritu. Porque se acuerda de Lázaro, cuando Lázaro ya había muerto, tenía 4 días. Él ora al Padre, él ora al Padre audiblemente, la gente escucha. Y él dice: no oro, no te digo para que tú me escuches, te digo y hablo para que los demás me escuchen, dijo el Señor Jesús. Porque la relación entre padre e hijo era tan extraordinaria que el Señor Jesús seguramente en esa aflicción, en ese dolor, en ese tiempo difícil, Él se mantuvo comunicado con el Padre, en esa unión extraordinaria con el Padre. Por eso es que vemos al Señor Jesús pasar todo esto, porque Él realmente pudo dar muestras que sí se puede. Y cuando hay que callar, pues hay que callar, solo para hablar con aquel que va a poder sacarnos de todas las cosas que estemos pasando. Amén. ¿Estamos hasta aquí? Ahí en el mismo pasaje de Mateo 27, verso 11 al 14, vamos a ver también lo que dice. Mateo 27, verso 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tú lo dices. No dio muchas explicaciones. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba. ¿Se maravillaba qué? Mucho. Vaya, el Señor Jesús no dijo mucho y el gobernador se maravillaba mucho. O sea, es extraordinario que el Señor haya callado por amor, para no hacer algo que no le correspondía en ese momento, y pudiese maravillar a un hombre que ni siquiera era un hombre justo, y que al final de cuentas mandó que lo mataran, aunque se lavó las manos. ¿Sí se acuerda? Se lavó las manos y dijo: yo no tengo culpa en esto. Y los otros dijeron: que la culpa caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron los judíos, los que querían matarlo. Mas sin embargo vemos claramente, hay justicia en el hecho de que el Señor Jesús se quedó sin decir algunas cosas, o se quedó callado solamente para confirmar lo que este hombre estaba diciendo. Más otro pasaje que quiere que veamos es Mateo 26, versos 59 al 64.
Mateo 26, versos 59 al 64. Él fue ejemplo para los discípulos, un ejemplo perfecto a seguir. Ellos aprendieron y aprendieron bien y continuaron el trabajo del Señor. Ahora nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el ejemplo perfecto y el más claro ejemplo que tenemos de un hombre que padeció, que sufrió, pero él se mantuvo firme hasta el final para cumplir el propósito del Padre aquí en la tierra. Verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: no responden nada. ¿Qué testificas? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que el Señor Jesús dijo: tú lo has dicho. Porque ellos le preguntaban: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el enviado? Y entonces el Señor Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero a otras cuestiones el Señor Jesús no respondió nada. Y entonces el Señor Jesús fue enjuiciado injustamente, pero él se mantuvo sin decir mucho por causa de que hoy él habla. Si estamos, solamente que la iglesia tiene que escuchar lo que él habla y lo que él nos dice. Así que nosotros tenemos que reconocer: él es el que más ha sufrido, pero a pesar del sufrimiento, él pudo satisfacer a la demanda del Padre en su sacrificio por nosotros para justificarnos delante de él. El sacrificio del Señor pudo satisfacer la demanda del Padre para el perdón de los pecados y para la estabilidad de nosotros los hombres en la tierra. Él sufrió, pero en su sufrimiento nosotros podemos darle la gloria a nuestro Padre, porque cada uno de los que estamos aquí somos el fruto del sufrimiento del Señor Jesús. Si Él no hubiese sufrido, no hubiese pasado por aflicción, o si hubiese bajado de la cruz, hoy la historia sería otra. Pero como Él perseveró y permaneció en todo esto, entonces nosotros somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor. Somos el fruto de lo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y en el libro de Romanos capítulo 5 versículos 6 al 9 vamos a ver un pasaje. Romanos 5 versículos 6 al 9. ¿Ya lo tenemos? Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gracias a Dios por la obra suya por nosotros, la cual hizo por el amor suyo, por el amor que nos tiene. Le pregunto: ¿el amor de nuestro Señor se agota? ¿El amor del Señor para nosotros se habrá agotado? Alguien hace unos años dijo: Dios se olvidó de los hombres en la tierra. Dios se olvidó de los hombres en la tierra, dijo alguien, un hombre muy famoso. Inclusive llegó a decir: Dios ha muerto. Así dijo alguien en los años 70. Y sabe que él murió unos días después. Lo mataron. Alguien lo mató, lo acribilló. Pero yo le digo: qué glorioso y extraordinario es
que nuestro Dios nos siga amando y que Él siga haciendo su obra en nuestras vidas, y que ese amor tan extraordinario nos permita tener la esperanza, nos permita tener la fe, la confianza, y nos permita saber: nosotros somos el producto de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y le podemos decir a nuestro Padre: Padre, gracias, porque a pesar de que han pasado muchos años de lo que el Señor Jesús hizo, hay gente, hay personas como tú, como yo, que creemos y confiamos en lo que Él hizo en la cruz. A pesar de todo, sabemos que Él es bueno con nosotros y Él seguirá haciendo la obra suya en cada uno de los que estamos aquí. Usted puede encontrar a través de la Biblia hombres que fueron afligidos en algún momento en la vida. Hay ejemplos, pero hay un hombre llamado Nehemías. ¿Usted se acuerda de Nehemías? Fue un hombre que él era copero, el copero del rey. Tenía una posición, un lugar en medio, ahora sí, de los que servían al rey. Era una posición extraordinaria. Antes que el rey tomara de la copa, el que tomaba primero era el copero. Si estaba la copa envenenada, o el vino estaba envenenado, o lo que iba a tomar estaba envenenado, o tenía un purgante o algo, el primero que iba para abajo o se moría era el copero, porque a él le tocaba probar la copa. ¿Sí estamos? Y entonces Nehemías era copero, y él tuvo aflicción, dolor. Usted puede ver en el capítulo 1 de Nehemías, dice que vinieron, no le voy a leer todo el pasaje, pero apúntelo para que lo tenga ahí. Dice que ya muchos habían regresado a Israel, a Jerusalén, después de la deportación. Entonces le traen noticia de cómo estaba Jerusalén, de cómo estaba la ciudad, de cómo estaba Israel, que había regresado a su tierra y a sus ciudades. Y él recibe noticia de que la ciudad está en ruinas, de que las murallas están en ruinas, de que todavía hay ruinas en medio de la ciudad. Hay escombros, hay cenizas, hay desaliento, hay aflicción, hay dolor, hay tristeza, porque la ciudad que había sido una ciudad de las más extraordinarias, donde la gloria de Dios reposaba sobre el templo, donde la gloria de Dios se manifestaba, donde se habían visto momentos tan gloriosos como cuando Salomón consagró el templo, que bajó la gloria de Dios, o cuando David danzaba, o cuando los reyes que eran buenos delante de Dios hacían todo correcto y glorificaban a Dios. Ya no estaba nada de eso. Y entonces vienen y le dicen a Nehemías: todo está en ruinas, todo está caído, todo está patas arriba. Así dice en el higo, ¿verdad? Todo está patas para arriba, dicen. ¿Cómo está ese mundo? El mundo está en aflicción, está en dolor. El mundo está con patas para arriba. El mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. El mundo está ahora creyendo y confiando en las mentiras del adversario, pero tú y yo hemos confiado en el sacrificio de nuestro Señor. Pero él cuando escucha las noticias, él se aflige, él llora, él se lamenta, porque él tiene conocimiento de los días gloriosos de Israel. Él tiene conocimiento de los días de la gloria de Dios en el templo. Y entonces él se aflige, llora, se lamenta. Y viene a su corazón un tiempo en el cual él decide orar a Dios, decide ayunar, decide delante de Dios afligirse e ir delante de Dios en medio del dolor. Y él decide hacer algo, decide levantarse y decide en su corazón que algo puede hacer. Y entonces el rey lo ve afligido, porque él estaba cerca del rey. Él le servía la copa al rey. Claro que no era como nosotros ahora, que nos vemos a la cara y nos saludamos de puño, de mano, abrazo y toda la cosa. De estar delante de un rey no era así. Estar delante de un rey era acercarse sin mirarlo a los ojos. Inclusive en algunos casos le tendrían que dar la espalda al rey y acercarse y darle la copa así, de ladito, sin mirarlo. Y entonces no era como ahora. A veces le faltamos al respeto a cualquiera y hasta al presidente de la República y cosas como esas, cuando no debiéramos, y menos faltar al respeto a nuestro Padre amado, que es el Rey de Reyes. Pero en este caso
el rey lo ve afligido, lo ve lloroso, lo ve que tiene algo, porque Nehemías seguramente era un hombre que era alegre, que tenía alegría, que estaba en contentamiento y que estaba en un puesto de excelencia donde él daba muestras que sí podía con el paquete. Mas sin embargo el rey lo ve afligido y él le pregunta: ¿qué tienes? Y él dice: lo que pasa es que allá mi ciudad, mi nación está en ruinas, todo está caído, todo está en cenizas, todo está destruido. Y el rey le dice: bueno, ¿qué necesitas? Y ese dice que oró en su corazón para pedirle al rey, y para que el rey, al escuchar su petición, fuera efectiva la petición. Y entonces fue efectivo, porque posteriormente el rey le da los recursos y le dice: vaya a Jerusalén, tiene 50 y tantos días, le dio un tiempo determinado para que él pudiese ir a Israel. Pero todo empezó porque él se sintió afligido en su corazón. A veces nos sentimos afligidos y no sabemos por qué. Si viene aflicción, si viene dolor, si viene tristeza, si algo está pasando, es porque tú y yo tenemos que buscar el rostro de Dios. Primero confiar, y tenemos que buscar su rostro. Tenemos que orar, ayunar, tenemos que hacer algo. Hay gente que se queda en casa, dice: aquí estoy bien en casa, aquí me quedo en casa, aquí hago iglesia. A ver, toca todos los instrumentos en casa. A ver, en la casa toma tu guitarra, toma tu teclado, toma tu bajo, toma tu batería. Es ilógico que alguien diga: en medio de la aflicción me voy a quedar en casa. Aquí en casa hago iglesia. Aquí en casa, ¿a quién le vas a predicar? ¿Con quién te vas a codear? ¿A quién le vas a platicar tu necesidad para cuando menos ore por ti? A nadie. O sea, eso es una mentira del adversario. Nadie nunca solo va a poder salir de una aflicción, de un dolor, de una tristeza. Se necesita de nuestro Señor. Se necesita de Él, que ya pasó por ahí, para que nos tienda la mano y para que nos dé la oportunidad de poder ser vencedores en medio de todo. Nehemías dice que oró, él ayunó, él hizo algo más. David también fue un hombre que David es un hombre de esos hombres que uno lo ve con admiración, porque era un hombre que tenía un corazón que a Dios le agradaba, un corazón extraordinario. De los hombres en la tierra, el Señor nuestro Dios dijo: este tiene un corazón como me agrada. Claro que el Señor es punto y aparte, porque el Señor nunca pecó, nunca hizo nada incorrecto. David sí pecó en algún momento, pero este David, un día resulta que ellos llegaron al lugar donde ellos estaban, donde ese ejército estaba, a Siclag. O sea, así se llamaba el lugar, Siclag, así se llamaba. Llegaron a ese lugar y resulta que habían venido los amalecitas y les habían robado todo, habían quemado del lugar y se habían llevado a la familia, a los pequeños, a los hijos, a los ancianos, a las vacas, a los burros, a los bueyes, a los marranos. Bueno, no tenían marranos, porque no era así, pero se llevaron todo. Entonces, cuando vieron el lugar que estaba en cenizas, arruinado, totalmente destruido, esos hombres valientes de David, que eran hombres valientes de guerra, hombres que habían enfrentado gigantes como David, hombres que habían enfrentado ejércitos enteros, estos hombres se afligieron. Estos hombres tuvieron una aflicción, una angustia, y empezaron a llorar. Porque quiero decirle, los hombres también lloramos. Si estamos, dicho sea de paso, porque dicen: no, los hombres no lloran. Sí, los hombres lloramos, y los hombres vamos a aquel que también lloró, el Señor Jesús, y Él es capaz de secarnos las lágrimas cuando tú lloramos y tendernos la mano para levantarnos y decirnos: mi siervo amado, sé que sí se puede, sigue adelante. Y nos da una palmadita en la espalda, nos da un pequeño empujón y te dice: hijo mío, amado mío, si puedes, sigue adelante. O a las mujeres les da un abrazo y le dice: hija mía, si se puede, sigue adelante, yo voy a estar contigo todos los días. Y entonces David está en un momento de esos, de crisis difícil. Todos están llorando. De repente alguien le dijo: pero David es el culpable, porque ahora en lugar de aflicción, dolor, tristeza, su corazón se amargó y le echaron la culpa a David. David, tú eres el culpable. Y lo querían matar, mas David hizo algo. David buscó a Dios y pidió el consejo de Dios, y Dios le dio el consejo y dijo: vayan tras de ellos, que los van a vencer, los van a alcanzar. Y entonces, aunque ellos estaban cansados, agotados, ya no podían más, tuvieron la fuerza y la fortaleza para poder seguir, alcanzar a sus enemigos,
de una manera extraordinaria y los vencieron y recuperaron todo lo que se les había quitado. Recuperaron su familia, sus hogares, recuperaron todo lo recuperaron. Pero hay un hombre que en medio de la aflicción se levantó para decirle a los demás: Dios me ha hablado, Dios dijo que sí podemos, vamos en el nombre del Señor Jesús, o vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos en este caso. Y entonces ellos tuvieron que levantarse confiados que sí se puede. Este mundo es traicionero. Este mundo nos puede dar un abrazo, cuando nos volteamos nos da un cuchillazo. Literalmente espero que no, pero sí de palabra tal vez. Pero el Señor Jesús pasó por todo esto, y Él pasó por todo esto y nos muestra que sí se puede, por cuanto Él es el único de todos los que han venido a esta tierra que ha mostrado verdaderamente que sí se puede. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu momento de crisis? Quiero decirte que sí se puede. Él que está con nosotros obrará poderosamente. Amén. Más adelantito, versos 10 y 11 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Pero el fruto de la aflicción de su alma somos tú y yo, que hemos decidido confiar a pesar de lo que sucede en tu vida, a pesar de lo que sucede en el mundo, a pesar de lo que sucede en casa, a pesar de lo que digan los gobiernos que están en turno, a pesar de lo que digan los demás. Tú y yo somos el producto de la aflicción de nuestro Señor en la cruz del Calvario, porque le hemos creído a Él, confiamos en Él, le amamos a Él, queremos estar con Él. Pase, lo que suceda, nos va a acercar a Él cuando entendemos que la aflicción y el dolor que Él pasó fue mayor que el dolor y la aflicción y la tristeza que tú y yo podemos pasar. Porque entonces en cualquier situación nos vamos a acercar a Él, y Él seguramente siempre nos va a dar palabras que nos van a alentar para poder seguir. Siempre nos va a alentar, porque Él es capaz de socorrernos, porque ya pasó por momentos difíciles. El único que puede socorrernos y nos entiende es nuestro Señor. ¿Quieres que la gente te entienda? No te va a entender. A lo mejor algunos casos entendemos porque ya hemos pasado por ahí, pero a veces quieres que la gente te entienda lo que está, cómo te sientes, lo que está pasando en ti. Y a veces no hay palabras para que puedas expresar cómo te sientes, pero hay uno que sí sabe cómo te sientes. Él entiende lo que pasa en tu corazón. Él sabe cuáles son tus dudas. Él sabe cuáles son tus aflicciones, lo que no te deja dormir a veces. Él sabe lo que te quita el sueño. Y entonces acude a Él, ve a Él. El salmista dijo: una cosa buscaré, una cosa anhelo, es estar en la casa tuya todos los días de mi vida, para inquirir, para reconocer, para poder ver tu grandeza, para poder disfrutar de lo que tú eres. Porque cuando estamos ahí en Él y en su presencia, Él que conoce y entiende quiénes somos en realidad, Él va a obrar para quitar esas cargas que te han afligido por muchos días. Él va a obrar para que ahora tú puedas dejar aquello que te ha afligido, o tal vez una aflicción que ha sido profunda, una aflicción o sufrimiento que se ha vuelto crónico. Entrégalo al Señor, ponlo delante de Él y confía en la obra que ya hizo el Señor en la cruz del Calvario. Confía en esa obra extraordinaria, confía en esa obra gloriosa que ya hizo Él. Confía en Él una y otra vez. Si ayer confiaste que Él lo iba a hacer, hoy confía que Él lo va a hacer otra vez. Porque nuestro Dios, Él es capaz de levantarnos. Y aunque no tengamos nada, si Él está con nosotros, Él nos pone en lugares espaciosos, donde nuestra alma se puede alegrar con Él.
a pesar de todo lo que suceda. Así que, ¿por qué no te pones de pie un momento? Y el verso 12 del capítulo 53 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Si tú y yo tal vez en algún momento en la vida hemos dicho: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Es tiempo de que tú confíes en que la obra del Señor en tu vida y en la mía es una obra extraordinaria, que ha de traer a nuestra alma gozo, alegría, y que de igual vamos a poder ver esos milagros que nos llevan a estar contentos y alegres a pesar de todo, a pesar de todas las cosas que sucedan, a pesar de todo lo que suceda o todo lo que pase. Así que cada vez que te sientas así afligido, pide socorro, pide aliento, pide vida, pide al Señor que te ayude en todo. En el libro de Hebreos capítulo 2 verso 10 en adelante dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. He aquí, yo quiero decirte, tú y yo somos los hijos que le fueron dados al Señor Jesús, como fruto de todo lo que padeció en la cruz del Calvario. No hay otras manos en las cuales estemos seguros. No hay ningún otro que, habiendo pasado cosas como estas, nos va a poder socorrer como Él lo hace. No hay nadie más que pueda entender al 100% lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay nadie más que pueda entendernos cuando tú y yo lloramos. A veces lloramos y no sabemos ni por qué lloramos, pero Él sí sabe por qué lloras. Él sí sabe por qué te lamentas. Él sí sabe por qué hay aflicción. Y si Él lo sabe, es mejor estar en las manos de aquel que lo entiende todo. Él es nuestro amado. Él es nuestro amado. No se avergüenza de haber muerto por nosotros en la cruz. No se avergüenza de llamarnos hermanos, dice su palabra. No se avergüenza de llamarnos que somos suyos, a pesar de todo lo que ha sucedido. No se avergüenza de nosotros. Y eso es maravilloso. Así que delante de Dios, levanta tus manos. Gracias, Señor. Ya se pagó por cada aflicción. Ya se pagó por cada pecado. Ya se pagó por cada dolor. Ya se pagó por cada tristeza. Ya se pagó por cada transgresión. Ya se pagó por lo que tú y yo hicimos mal. Ya se pagó. Todo se pagó en la cruz. Todo se pagó ahí.
Así que el Señor Jesús sobre en tu corazón y en el mío, para que a partir de hoy las tristezas, las aflicciones, el dolor, todo lo depositemos delante de Él y vivamos para hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque en el lloro, en el lamento, en la tristeza, Él dijo que va a estar con nosotros. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, cuando Juan tiene la visión, la revelación acerca de las cosas por venir y acerca de la adoración celestial. Él dice en el capítulo 5: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y llorando yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y Él es el Señor Jesús, el Cordero de Dios, que ahora es exaltado, es glorificado, es digno de alabanza, digno de adorar, digno en este caso de abrir el libro, de desatar los sellos. Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda exaltación. Porque una de las cosas que sucede cuando Él quita las aflicciones, el dolor, la tristeza, el lloro, entonces la iglesia reconoce: tú eres digno de adorar, tú eres digno de confianza, tú eres digno de exaltar, tú eres digno de gloria, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de que yo pueda confiar en ti. Tú eres digno, Señor, de toda la gloria por causa de lo que Él hizo en la cruz. Él es digno de que tú y yo confiemos en Él, porque todo está bajo sus pies, todo está bajo su control, todo está bajo su dirección, todo está en sus manos. Él es digno de que tú y yo confiemos en Él, y que ahora vivamos más confiados en que Él está con nosotros. Así que confía en lo que Él ya hizo.